Lírica del siglo XV al XXI. Siglo XV, Prerrenacimiento. En este periodo puede detectarse la existencia de precursores del Renacimiento. Su poesía es cancioneril y las características son influencia sobre la tradición provenzal, poesía fundamentalmente amatoria y complicada, versos de arte mayor, recoge los tópicos de la tradición provenzal. Autores destacados son Marqués de Santillana, 1398-1458, uno de los humanistas más importantes de la época. Obra destacada de este, Serranilla 6. Otro autor sería Juan de Mena, 1411-1456, que también es un importante humanista. Su obra destacada es Laberinto de Fortuna. Y por último tenemos a Jorge Manrique, 1440-1479. Ideal de caballero de la época, soldado y poeta. Obra destacada de este, Coplas a la muerte de su padre. Empezaríamos ahora con el siglo XVI, que su etapa es la del Renacimiento. Ahí es donde va a empezar la Edad Moderna, movimiento vinculado al humanismo que surge en Italia. Este siglo vamos a dividir en dos mitades. La primera mitad va a ser el reinado de Carlos I, donde va a resaltar Garcilaso de la Vega, 1501-1536, que sus temas van a ser tocados con la naturaleza y amor. No publicó ninguna obra en vida, pero Juan Boscán publica actualmente con su nombre. En la segunda mitad de este siglo va a ser el reinado de Felipe II, donde va a destacar Fray Luis de León con su obra de los nombres de Cristo, y va a destacar San Juan de la Cruz con su obra Llama de Amor Viva. Pasamos al siglo XVII, que es la época del barroco. Este rompe con el equilibrio y la armonía. Fue un periodo de crisis generalizada en toda Europa. Sus características son: se continúa con las mismas corrientes filosóficas culturales, valoración de la dificultad y afán de originalidad, justoponer al contraste, dramatismo, aparecen nuevos temas. Los autores destacados de esta época son Luis de Góngora y Argote, 1561-1627. Obras destacadas son la fábula, inspirada en las Metamorfosis de Ovidio, Las Soledades, 1613, y Las Aventuras de un joven náufrago. Otro autor que destaca va a ser Francisco de Quevedo y Villegas, 1580-1645. Obras destacadas: Parnaso español, Las tres últimas musas. Pasaríamos al siglo siguiente, el siglo XVIII, en el cual la lírica se va a diferenciar poesía posbarroca y poesía ilustrada. La poesía posbarroca, que se caracteriza por hipérbatos exagerados, metáforas extravagantes y juegos de palabras malintencionadas. Después, la otra va a ser poesía ilustrada, basada en la imaginación y el conocimiento. Aquí en la poesía ilustrada vamos a distinguir la poesía rococó, poesía neoclásica, poesía prerromántica. Poesía rococó es una poesía elegante y refinada. Poesía neoclásica fue muy criticada por sus temas cívicos. Poesía prerromántica trata sobre temas sociales y filosóficos. Autores destacados de esta época: va a ser uno, Valdés, 1754-1817, con su obra Los besos de amor. Otro autor es Samaniego,
1745-1801, con su obra La zorra y las vivas. Otro autor, Iriarte, 1750-1791. Obra destacada de este, El señorito mimado. Sus obras tenían muchos aspectos didácticos. Por último tenemos a Moratín, 1760-1828, dramaturgo muy importante en el clasicismo español. Obras destacadas van a ser Sátira contra los vicios. Pasamos al siglo XIX, que va a ser la etapa del romanticismo. En este periodo se van a exaltar los sentimientos. Este movimiento surge en Alemania gracias al movimiento Sturm und Drang, que significa tempestad e inquietud. Sus características son libertad, subjetivismo e idealismo, rechazo de la realidad y nacionalismo. Los temas que más tocan en esta época son la individualidad, pasión, fracaso vital, identificación con la naturaleza. Autores importantes de la época: Espronceda, apodado el Romántico. Su obra importante son El estudiante de Salamanca y El diablo mudo. También tenemos otro autor, Gustavo Adolfo Bécquer, con una poesía llena de sentimiento musical y sugerente, va a resaltar con su obra Rimas y leyendas. Por último tenemos a Rosalía de Castro, que su poesía está llena de nostalgia, dolor y desengaño. Obras importantes, Cantares galegos. Pasamos al siglo XX, donde nos encontramos con los movimientos modernismos y las vanguardias. El modernismo, que va a servir para evadirse de la realidad, este va a tener unos rasgos con los cuales va a buscar la perfección y la belleza. Va a tener un léxico muy rico. Las vanguardias, profundizada por la generación del 27, va a ser un movimiento que va a mezclar lo común con lo nuevo. Autores destacados de esta época: Antonio Machado. Obra destacada, Campos de Castilla, que se influencia en la visión de España después del desastre del 98. Otro autor es Juan Ramón Jiménez. Sus obras destacadas son Piedra y Fierro, Eternidades, Animal de fondo y En el otro lado. Otro autor sería Alberti, con Marinero en tierra, Cal y canto sobre los ángeles. También nombraremos a Cernuda con sus obras Un río, un amor y Los placeres prohibidos. Y por último está Lorca con su obra muy importante Bodas de sangre. Pasaríamos al siglo XXI, actualidad. En este siglo se va dejando poco a poco la poesía experimental de la generación del 27 y se va a dar lugar a una poesía postnovísima. Surge varias tendencias. El neosurrealismo son composiciones muy apasionadas que tienen irracionalidad en el lenguaje. Una autora destacada es Blanca Andreu. Otra tendencia es el neorromanticismo. Autor destacado Antonio Molina, con poesías con temas recurrentes. Después tendríamos la poesía épica con el autor Julio Llamazares, que tiene una poesía reflexionada sobre grandes temas. La poesía erótica con la autora Ana Rossetti y Aurora Luque. Otra tendencia sería el decadentismo y culturalismo, que su autor destacado sería Luis Antonio de Villena. Otra sería poesía conceptual,
autor destacado Antonio Gamoneda. Y por último tenemos a la poesía de la experiencia, que su autor más destacado es Luis García Montero. A finales de los 90 aparece la poesía de la diferencia, donde va a destacar Antonio Rodríguez Jiménez. Este grupo quiere romper con lo establecido, le va a dar una vuelta a la literatura. El mapa actual de la literatura es mucho más complicado. Este se sintetiza en cómo han influido los avances tecnológicos en la poesía, hasta el punto de crear el género de la micropoesía.